Ahí observamos, por ejemplo, el no tomar en cuenta también las características del suelo. Muy importante como para tener la estabilidad requerida de la estructura. Muchas veces obviamos por temas más económicos, pensando que tal vez de ese modo vamos a tener una mejor ganancia o simplemente vamos a ser felicitados por algún representante de más alto cargo. Y grave error. Entonces vemos que las fallas o defectos de las obras civiles son estudiados por un área de ingeniería o por parte de la ingeniería que es la patología. Esto estudia los síntomas, los mecanismos, orígenes y también las causas de los defectos o fallas de las obras civiles, lo cual genera el diagnóstico del problema. Entonces vemos de que un adecuado diagnóstico será aquel que esclarezca todos los aspectos del problema, los síntomas, el mecanismo, el origen, las causas, consecuencias y oportunidad de intervención. Las causas de las fallas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que produce los daños, las lesiones? Que normalmente lo podemos apreciar a simple vista. Pero también si somos más rigurosos podemos instalar instrumentos que nos permitan tener una idea muy clara en qué momento se está iniciando estas lesiones o estos daños. Instrumentos muy sofisticados que hoy en día lo tenemos en el mercado. Lo podemos ver cada cierto tiempo o también lo podemos ver en tiempo real. Por ejemplo, los asentamientos podemos observarlo en tiempo real o también cada cierto tiempo. Igualmente los desplazamientos horizontales, los giros. Ahora en estos tiempos, pues es muy fácil realizar ese tipo de mediciones. Las causas pueden ser errores del proyecto. Errores en cuanto al conocimiento insuficiente del terreno. Errores en cuanto al diseño. Errores en cuanto al cálculo. También pueden ser defectos de ejecución de la obra. Falta de calidad de la durabilidad de los materiales. Estos materiales son proyectados para ciertas funciones, pero si no realizamos los ensayos adecuados en cuanto a su resistencia, calidad, durabilidad, con el tiempo, a largo plazo, vamos a tener un inconveniente. Y estos materiales no van a resistir la carga que se está colocando sobre ese material. Entonces también, ¿cuál es un producto de las causas? ¿Qué produce las causas? ¿Qué causas son los que producen estas fallas? Colocar una cimentación sobre terreno inestable, los cuales producen asentamientos generalizados. Entonces, es muy importante poder conocer las causas. ¿Para qué? Para evitar los daños antes de que ocurran estos daños. Antes de que se produzcan. Pero si ya se produjeron, también es muy importante para establecer un correcto diagnóstico. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Es muy importante. Y plantear una estrategia de intervención efectiva, el momento adecuado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta detalle por detalle de las estructuras de la cimentación y sabemos que está bien construida, pero aún así la obra falló, quiere decir que el que falló fue el suelo. Quiere decir que no hemos tomado esa debida precaución en el suelo, que no hemos tomado los datos adecuados. Toda estructura va a presentar algún tipo de asientos o asentamientos, desplazamientos o giros, sea de mayor o menor magnitud.
Pero cuando sobrepasa lo permisible, ahí es donde ocurren los daños. Incluso pueden haber daños catastróficos. Los casos en que se ha visto normalmente estas fallas de cimentaciones son cuando los cimientos están colocados sobre suelos problemáticos, arcillas expansivas, suelos colapsables, suelos dispersivos. ¿Y por qué nosotros deberíamos tener esa sorpresa, por decirlo así, entre comillas, de que está cimentado sobre este tipo de suelos? Por la simple razón de que no hemos averiguado lo suficiente de las características de estos materiales. Por ahorrarnos un dinero, llegamos a un error muy grande. O por comparar suelos existentes ya investigados en el entorno, aledaño a nuestra obra. Si el terreno de este lado funcionó muy bien y se hizo este diseño y está funcionando muy bien, entonces quiere decir de que en este lugar va a funcionar muy bien. Grave error, porque no funcionan así las cosas. Yo tengo que hacer exclusivamente el diseño adecuado para cimentar en el terreno que me corresponde. No con las características del terreno aledaño, sino con las características del terreno que yo tengo para hacer ese diseño o esa obra. Entonces, los factores condicionantes que contribuyen al deterioro de la cimentación y esta a la vez contribuye a que se deteriore la edificación colocada sobre él, son las características geológicas y geotécnicas del suelo de cimentación. Entonces, los factores desencadenantes, como la ocurrencia de fenómenos de origen natural, por ejemplo, las lluvias, los sismos, deslizamientos, variación de la temperatura, fenómenos de origen antrópicos, riego, ruptura de agua, de tuberías de agua, desagüe, también producen estas fallas. Entonces, cuando existen ese tipo de problema, existen también personas que no tomaron en cuenta todos esos detalles. Porque se tiene que hacer un proyecto completo. No solamente es geología, no solamente es geotecnia, no solamente es la estructura como estructura, bien diseñado. Tengo que ver todo el entorno. Está la geología, está la geotecnia. Muy bien, ya conozco el suelo. Conozco la composición de ese suelo. Conozco sus características del suelo. Está muy bien. ¿Cómo funciona cuando hay agua en exceso, en tiempos de lluvia? ¿Cómo funciona toda esa zona cuando no existe el agua? Cuando es una época de estiaje o falta de agua. ¿Cómo funciona? Justamente ahí viene el análisis, el conocimiento del lugar. Si yo simplemente fui al lugar y saqué muestras en época de lluvia y asimilo muchas cosas de esa temporada para mi diseño, quiere decir que cuando no hay agua va a sufrir ciertos cambios ese suelo debido a las cargas ejercidas hacia él. Entonces, si hay falta de agua o si hay exceso de agua o disminución de ese nivel freático, los cambios son notorios. Y existen justamente esos cambios y eso repercute directamente en la variación de la estabilidad de la estructura. Veamos un ejemplo aplicativo. Hemos trabajado en este proyecto para investigar qué ocurrió en ese lugar. Entonces, como antecedentes tenemos que unos años antes, al inicio de la obra, se realizó movimientos de tierra. El 50% del terreno quedó
en corte y el otro 50% quedó en relleno. No se contaba con el estudio geológico regional y tampoco del estudio geológico local. El estudio geotécnico fue realizado parcialmente, solo mecánica de suelos. La obra se realizó entre los años 2014 a 2015, la ejecución de la obra. En el año 2018 alertaron sobre asentamientos, pequeños asentamientos. Antes del 2018 no se cuenta con reportes sobre problemas relacionados con deformaciones del terreno, o tal vez no se dieron cuenta. Como ustedes pueden ver en la fotografía, observamos un colegio recién inaugurado. Incluso los asistentes, que son los niños y profesores, ya estuvieron haciendo uso de ese predio. Una obra muy reciente, muy nueva, por decirlo así. Se tiene información complementaria como plano topográfico, planos de cimentación, cortes, elevaciones y planos estructurales de la construcción. Ahí observamos lo que le mencioné. 50% del área construida fue sobre relleno y 50% del área construida en corte del material existente, del material natural. En la edificación del pabellón B, que ustedes observaron hace un momento, que es el fondo que se observa, el pabellón B es del lado derecho, el pabellón B es del lado derecho. Se observa importantes asentamientos en la zona aledaña a la Zapata 10. La Zapata 10 cae justo en una esquina. Ahora lo vamos a ver. Mediante el levantamiento topográfico se pudo registrar asentamientos hasta de 94 milímetros, 4.5 centímetros en promedio, en la Zapata 10 en la Zapata 10, y 47 milímetros promedio en la Zapata 9. En edificación no se cuenta con puntos de control topográfico. Hubiera sido magnífico poder contar para poder comparar específicamente o exactamente cuándo inició esa variación en asentamientos y cuánto es con exactitud el asentamiento en comparación del inicio con el final. Por lo tanto, no se tiene conocimiento de las variaciones de asentamiento en función al tiempo. Como consecuencia de los asentamientos se observan grietas en diferentes sectores del pabellón B. Ahí observamos en un gráfico cuáles son los diferentes asentamientos en diferentes sectores. Se puede decir en el frente y el lado posterior de ese pabellón. Ahí observamos donde dice pabellón B y pabellón A. El pabellón B es el más afectado porque el pabellón B está sobre suelo de relleno. Ahí observamos con los círculos las diferentes fallas, agrietamientos que han sufrido tanto el piso y las diferentes partes de la estructura. Igualmente acá en los diferentes sectores. Se realizaron excavaciones, se hicieron excavaciones ya como parte de la investigación para saber qué sucedió. Sacar muestras, hacer una serie de ensayos. Allí observamos cómo están las rajaduras internas, eso es el baño. Observamos también el lado aledaño o el lado posterior, observen la rajadura, es tremenda. Ahí chocaron, prácticamente chocaron los dos pabellones, el pabellón A y el pabellón B. Ahí se observan los daños también, los diferentes sectores. Donde estamos viendo en el lado derecho se observa una esquina. Debajo de esa esquina está la Zapata 10. Observen el piso, está levantado, resquebrajado. Eso está en el sector de la Zapata 10. ¿Cuál es el objetivo del estudio? El objetivo general, realizar la evaluación geotécnica de la situación actual de la edificación.
del complejo educativo primario y secundario. Objetivos específicos: realizar evaluación en campo mediante exploraciones del suelo, mediante investigaciones geotécnicas, geofísicas, con el propósito de conocer las características de los materiales que conforman el suelo de cimentación y las condiciones de desplante de la zapata. Programa de trabajo. Eso es el programa, no voy a dar lectura porque ahí ustedes lo van a tener y con calma lo van a leer y van a analizar y correlacionar toda la información que a grosso modo en el tiempo que tengo les voy a brindar. Los ensayos geofísicos que se hicieron, refracción sísmica, más W, tomografía eléctrica y también microtremos. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un objetivo que cumplir. Ya con la información existente, hemos realizado, del lugar, hemos realizado esos perfiles que ustedes ven en base ya a la información tomada, de calicatas, de geofísica, de los diferentes ensayos, de toma de muestras incluso. Ahí observamos el relleno. Observen la zapata 10. La zapata 10 está en el lado derecho, la esquina del lado derecho. Tiene cierto giro. Bueno, acá no se puede ver el giro, pero ahora lo vamos a mostrar. Tiene cierta inclinación, porque tal como está en campo, lo hemos planteado o lo hemos colocado en el perfil. Exactamente. Para saber qué está sucediendo, para correlacionar y tener una conclusión definitiva. Y las otras zapatas también lo hemos colocado tal como hemos visto, porque hemos abierto varias zapatas. También se hizo los ensayos geofísicos, como mencioné anteriormente. Esto es de microtremor para determinar el periodo fundamental. El periodo fundamental nos da una ayuda muy importante. Ahora lo vamos a mencionar. Acá tenemos las frecuencias, por ejemplo, que nos da cada uno de ellos. Observen ahí, finalmente la correlación nos dice que hay un suelo rígido en un sector y suelos blandos y suelos rígidos. Entonces, ¿con qué propósito? Para saber cuál es la característica sísmica del terreno donde ha sido cimentado esta obra, este proyecto. Entonces, ustedes saben que cuando hay un suelo rígido, el comportamiento sísmico de la estructura es mucho más viable, vamos a llamarlo así. O tiene una seguridad de que no va a sufrir daño comprometedor a las estructuras, que no va a comprometer. Un suelo blando es más propenso, más probable de que ocurra daños. Y estos daños son debido al asentamiento. Es por eso que nos da una idea muy interesante. Tipo de suelo o las características del suelo, de acuerdo al trabajo in situ. Asimismo observen las zonas celestes, ya con la tomografía eléctrica, de que hay zonas con mayor contenido de humedad. Y observen la zapata 10. Ahora la zapata 10 está en el lado izquierdo, en la esquina del lado izquierdo. Existe una cantidad considerable de contenido de humedad. Y esto lo hemos podido corroborar porque se ha hecho calicatas y se ha sacado muestras y esas muestras corroboraron de que el contenido de humedad es elevado en esos sectores. No solamente hemos hecho geofísica y decir, ahí está esas condiciones que presentan aproximadamente. No, hemos corroborado cada uno de ellos. Igualmente en el otro sector. O sea, en la cara, en el frente y en el lado posterior del pabellón A y del pabellón B. Observen el contenido de humedad que existe. Justo hemos ido en la época cuando el invierno estaba terminando y observen la cantidad de datos que nos proporcionó las condiciones en que estaba esa obra. Igualmente hemos contrastado o correlacionado la información
de la parte geotécnica, de los datos, de los parámetros geotécnicos, de las condiciones que tiene el suelo en ese instante, en esos días, en esa época, en esa temporada. Se realizaron diferentes tipos de ensayo para obtener los parámetros que estamos observando y poder corroborar qué está pasando. Pero se hicieron ensayos en las condiciones que hemos encontrado y también ensayos considerando que no tiene mayor contenido de humedad, o sea, suelo seco. Análisis de ingeniería se hizo tipo de falla. Análisis de ingeniería ya se hizo un análisis para saber qué tipo de falla está ocurriendo en esas cimentaciones afectadas. Falla por corte general, falla por funcionamiento o falla local. ¿Cuál de ellos está sucediendo ya con los datos obtenidos? Entonces hemos aplicado la información que ustedes ven ahí, lo cual nos ha dado resultados lo que estamos viendo, de acuerdo a las dimensiones. La zapata 9, que está al lado de la 10, está fallando por corte local. Y la zapata 10 también está fallando por corte local. Si es cierto que no se observa los daños iguales o muy similares, es porque la ubicación específica que tiene cada uno de ellos. También observamos que la zapata 10 ha sufrido un giro. Ahora la pregunta es, ¿por qué la zapata 10 gira y por qué la zapata 9 y las zapatas aledañas no sufrieron ese mismo problema? Se observó, y tal como se observó, le estamos dando a conocer, con la ocultación directa. Entonces, a partir de las evidencias observadas en campo y del análisis de la información geotécnica e información disponible proporcionada por el constructor de la obra, las deformaciones observadas en el pabellón B pueden estar asociadas a las siguientes causas principales. Uno, las causas constructivas, y otros, causas ambientales y antrópicas. Las causas constructivas se refieren más al mal uso de la norma, en este caso la norma peruana. Suelo de cimentación, dice, apartado tanto, los cuales electrifica, y dice bien claro, si tiene más del 12% de finos, se compacta a una densidad mayor al 90%. ¿Qué sucede si yo no realizo ese paso tan importante que ya se tiene por conocimiento y está colocado en una norma? Simplemente lo que espero es lo que pasó, una falla. Entonces, al ser caso omiso de esa gran importancia o conocimiento ya que se tiene, los problemas ya se van a generar. Poniendo como ejemplo, dice la presentación y evaluación, el análisis granulométrico, la mezcla de suelo presenta porcentajes de suelo fino del 21.66% a 24.85%. Entonces, hay problemas ahí. Hemos hecho una comparación también con el Proctor modificado para ver cuál es esa correlación de compactación existente actualmente y lo que decía los estudios geotécnicos que habían hecho, que ya le hemos mencionado anteriormente. Entonces, hemos analizado cada paso, como ustedes pueden ver. Entonces, no lo vamos a explicar detalladamente, me gustaría más adelante poder tener un poco más de tiempo y ahí les explico. Entonces hemos hecho, como les digo, varios tipos de auscultaciones en diferentes lugares para hacer un barrido total de todo el área y poder comparar un lugar, un sector y para ver qué está pasando. Entonces también hay un problema ahí, que hay cimentación sobre suelo blando. Y ahí están las características para nosotros mencionar que es suelo blando. Igualmente ahí están todas las características de acuerdo a su estratigrafía, según determinado
en campo. Acá es una evaluación muy interesante para ver cómo realmente funciona el suelo para poder nosotros sacar resultados eficientes y poder nosotros sustentar nuestro trabajo. ¿Qué pasa cuando el suelo ha sido preliminarmente tomado unas muestras con el cual fue diseñado, fue cimentado, fue construido? ¿Y qué pasa con la información que nosotros obtenimos en las condiciones que estábamos hallando? Entonces hemos hecho una comparación. ¿Cómo varía realmente con el agua el ángulo de fricción interna y cómo varía con el agua la cohesión? Observen ustedes. Parcialmente saturado tiene 25.1, no saturado 32 grados. Imagínense, es bastante considerable. La cohesión 0.2 y no saturado 0.27. ¿Por qué le digo no saturado? Porque no saturado fue tomado en cuenta para el diseño de ese edificio. ¿A qué conclusión llegamos? Los factores condicionantes que contribuyeron al deterioro de la edificación fueron las características geológicas y geotécnicas del suelo de cimentación, grava arcillosa, arenosa, expuestos a factores desencadenantes, como la ocurrencia de fenómenos de origen natural. Lluvias. Ocurrieron lluvias bastante intensas. Ocurrió un sismo en esa época. En el año que comenzó las grietas, ocurrieron deslizamientos internos. ¿Y dónde fue ese deslizamiento interno? En el contacto suelo-estructura de la zapata 10. ¿Por qué? Porque la zapata 10 estaba en el límite entre suelo natural, y es mucho más resistente, y material de relleno. Pero estuvo cimentado sobre material de relleno. Hubo variación de temperaturas y fenómenos de origen antrópico. Por ejemplo, el riego. El riego que hacían en el patio de la escuela, todo iba a desembocar mediante una alcantarilla a la zapata 10. Hubo una ruptura de tuberías que aceleró el proceso de daño en la zapata 10 y eso arrastró toda la obra en sí, debido a que la zapata 10, al ocurrir el movimiento sísmico de grado 4.5 o 5, si no mal recuerdo, se deslizó, hubo un asentamiento brusco y a la vez hubo un deslizamiento que provocó un giro en esa zapata. Y ese asentamiento brusco hizo que la presión de los materiales cerca a la tubería quebraran la tubería y comenzó a salir agua. Varios meses estuvo saliendo agua en esa zona de la zapata. Entonces la zapata, con diferentes grados de intensidad del sismo, comenzó a sentarse mucho más, poco a poco, y por eso se ve todas esas rupturas o fallas que hay en la obra. Las lunas ya rotas completamente. Entonces es una obra muy nueva, pero con daños severos en su estructura. La construcción de la edificación se habría dado inicialmente sobre suelo aparentemente firme. La disminución de la resistencia del suelo se habría dado progresivamente desde la superficie a profundidad. Al aumentar el contenido de humedad, este hecho generó ablandamiento del suelo y con ello asentamientos observados. No se descarta la acción sísmica como un factor desencadenante, debido a que las condiciones eran y siguen siendo propicias para una falla inminente. Se está hablando acá de que en las condiciones que se encuentra, un movimiento sísmico podría generar una falla inminente. Es por eso que todo el sector
esos 2 pabellones, incluso todo el colegio dejó de funcionar, debido a que es un peligro muy grande para las personas que hacen uso de esa obra. Se produjo una deficiencia grave en la estructura del suelo de cimentación debido a una condición preexistente potencialmente inestable, suelo arcilloso. Determinaron un suelo arcilloso gravoso. ¿Qué pensaron? Bueno, pensaron de que al ser gravoso, el suelo arcilloso iba a tener la misma resistencia con el tiempo. Grave error. Y causó daños posteriores a la construcción. La zapata 10 presenta modo de falla por corte local, al igual que la zapata 9, de acuerdo a lo antes mencionado. Y analizando los datos de nivelación del pabellón B, existirían otras zapatas aledañas con igual problema. La presencia de una arcilla de un suelo es indicador de problemas a mediano o largo plazo, eso lo sabemos por experiencia, por lo que debemos tomar las precauciones necesarias durante la etapa de estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación, complementando con los estudios geotécnicos, geológicos, geofísicos, hidráulicos y otros estudios que sean necesarios según la envergadura del proyecto. Es lo que le mencioné desde el inicio. No solamente es ver que se necesita un estudio geotécnico para yo tener la capacidad portante de un terreno. No solamente es eso. ¿Qué pasa si hay una ruptura de agua? ¿Qué pasa si hay un nivel freático elevado? ¿Qué pasa con otras estructuras aledañas que comprometen justamente mi obra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo excavo para hacer un sótano? Se recomienda realizar una evaluación estructural integral de la edificación en situación actual, con el objeto de determinar el nivel de seguridad en relación con la resistencia y la estabilidad estructural, la garantía de continuidad del funcionamiento en edificaciones de especial importancia. Bien, estimados amigos, hemos llegado al final. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.